Vamos a hablar, hace tanto tiempo que no hablo con el doctor Juan Grabois. ¿Cómo estás, Juan? Soy Mauro, buen día. ¿Cómo anda, don Mauro? ¿Qué dice? ¿Cómo te va a vos? Bien, che, bien, acá, peleándola. ¿Peleando qué? ¿Me podés contar? Bueno, peleando un poco para que la gente que la está pasando muy mal la pase un poquito menos mal, ¿no? Gente que está, ya venía con muchos problemas, muchos sufrimientos desde antes de que empiece la pandemia y ahora todo eso se multiplica por la falta de trabajo. Vos sabés Sí, que sí, hay sí, sí, sí. muchos millones de argentinos que viven el día a día, que Sí, cartoneros, que vendedores ambulantes, feriantes, gente que hace laburo en casas particulares, jardineros, bueno, todas esas actividades que se cortaron y que gente que no tiene un sueldo fijo y que no tiene ahorros, digamos, no tiene nada, ningún ahorro. Entonces toda esta situación imprevista los agarró así y bueno, entre los comedores, los centros sociales y las ayudas que da el gobierno, se va pateándola, ¿no?, para adelante. sí, es una... Recién hablamos con el padre Pepe Di Paola, es una lucha que recién empieza, ¿no? Para recomponer lo que va a pasar todo después de la pandemia, si pasa más allá de fin de Sí, año, va a ser un bravo el tema de alimentar y el tema de la economía y el tema del laburo, ¿no? sí, muy bravo, digamos, de alguna manera consolida y profundiza problemas que ya venían de arrastre y le agrega nuevas dimensiones, nuevos sufrimientos, pero al mismo tiempo yo creo que es una oportunidad para reflexionar y pensar seriamente y que los sectores de la política piensen seriamente en un, yo a veces le digo medio en broma, una especie de plan Marshall criollo, porque nuestra gente vive muy mal y eso tenemos que cambiarlo de raíz y no se resuelve con aumentar la asignación universal por hijo o con la IFE o con el salario social o con los alimentos. No puede ser que tengamos 5 millones de argentinos que vivan sin agua, luz y cloacas y que están a Mm. 10, 15 minutos de la casa rosada viviendo de esa manera terrible. Cuando hay no sé, el otro día estábamos haciendo una charla de formación sobre China, ¿no? En China no hay trabajo informal, según el Banco Mundial tienen 2% de pobreza y resolvió el problema de que todo el mundo tenga una casa. Y son 2.000 millones de tipos. Y nosotros no lo podemos resolver para un 10% de nuestra población, nos tenemos que ir toda a nuestra casa, digamos, ¿no? Yo que milito hace muchos años, 15 años ya, y que aunque me esfuerzo y hago todo lo que puedo, igual que mis compañeras, la mayoría de los militantes sociales son muy buena gente, gente muy comprometida, y veo que cada año las cosas están peor y ahora con el coronavirus se ponen de manifiesto y digo, si no podemos resolver que la gente tenga agua, luz, cloacas, que tenga tierra, techo y trabajo, la verdad que por más discursos que hagamos, por más de que seamos mejores que los Macri de la vida, que, que encima de que la gente no tiene, le quieren sacar lo poco que no tiene, nos tenemos que ir a nuestra casa. ¿A qué te referís con si le quieren sacar lo poco que uno tiene? No, porque, a ver, después vos tenés ya esa mentalidad cruel de, de ver una sociedad hecha pelota y seguir castigándola con más endeudamiento, seguir castigándola con más mezquindad y concentración de la riqueza. Es decir, la Argentina es un país tremendamente desigual como toda la región de América Latina. Entonces, darle más privilegios a los que tienen, los que concentran la riqueza en un país así, como hizo Macri durante su gestión, que por ejemplo redujo los impuestos al patrimonio, ¿no?, que son bienes personales, que Sí. es el único impuesto que pagan las personas que tienen patrimonio, porque el principal impuesto en Argentina es un impuesto a la pobreza, es decir, vos sos pobre y comprás un sachet de leche y pagás impuestos. Y el impuesto a los bienes personales, Macri lo bajó las retenciones a las exportaciones agropecuarias, benefició a los sectores concentrados de la economía y dejó un país, cuando él había prometido pobreza cero, con como mínimo un 4 o 5 millones más de pobres de lo que lo había encontrado y paradójicamente muy endeudados. Se supone que si te endeudas es para estar mejor. Bueno, nos endeudamos
ridículamente durante su etapa y estamos peor. Entonces ahora tenemos que lidiar con la pandemia, el nuevo gobierno que no es perfecto, que yo critico en algunos aspectos, pero que cambió el rumbo y puso un rumbo más vinculado al bienestar del ser humano, del hombre, de la mujer, de pensar un poco más sensiblemente las cosas. Bueno, este nuevo gobierno tiene que afrontar paralelamente a la pandemia la extorsión de algunos grupos, entre comillas, de inversión, de grupos financieros, los llamados bonistas, que no quieren aceptar una muy generosa oferta que se hizo y que van a poner a la Argentina en una situación de default, muy posiblemente, lo cual va a generar de nuevo nuevos sufrimientos para nuestro pueblo, que va a tener que resistir eso. Y yo creo que si hay una agenda seria, consciente, sistemática, eficiente, transparente, de tierra, techo y trabajo, para poder hacer este plan de reconstrucción nacional, que empiece verdaderamente por los últimos, que empiece por su cloaca, por su asfalto, por su acceso al agua, que empiece con la posibilidad de que haya nuevos pueblos, nuevas ciudades que renazcan a través de una política seria para que la gente pueda salir del hacinamiento en los conurbanos de Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Yo creo que es una oportunidad y que hay que aprovecharla y que hay que reclamarla y que hay que insistir en que cuando esto pase las cosas tienen que cambiar, porque después del coronavirus, el COVID-19 y el COVID-20, digamos, ¿no? El mundo viene así, y si nos vuelve a agarrar con el 94% de población urbana, vos sabés, Mauro, que la Argentina el otro día estaba investigando, junto con países muy chiquitos, Singapur, bueno, Hong Kong, que es parte de China, pero es una situación rara, creo que Bélgica, no sé, es el país más concentrado urbanamente del mundo. Tenemos el 93% de población urbana, solamente el 7% en el sector rural. Bueno, y tenemos una potencialidad para vivir mejor, que si no la aprovechamos, insisto, es un fracaso la dirigencia argentina, toda la dirigencia, ¿no? Política, empresaria, social, sindical, comunicacional, toda. ¿Hablás con Alberto y en todo caso, si no hablas, cómo lo ves? Hablo cada tanto, muy cada tanto, no es que hable todos los días. Lo veo, mira, yo creo que Alberto es un tipo que tiene buen corazón y que puso las prioridades donde había que ponerla con el tema de la pandemia y antes, cuando empezó el gobierno. Es decir, señaló los problemas más urgentes, la cuestión del hambre y de la pobreza. Él dijo, hay que empezar por los últimos para alcanzar a todos, y cuando lo dice, yo siento que él lo cree verdaderamente, que no es un eslogan político ni es marketing. Es decir, en ese sentido, creo que Cristina primero y el pueblo argentino después tomaron una decisión positiva para el país, para la región, viendo lo que pasa en otros países, eligiendo a Alberto. Después creo que en la realidad, en la práctica, también se tomaron medidas positivas para los sectores más empobrecidos, que fueron fundamentalmente medidas de transferencia de ingresos, digamos, ¿no? Medidas de transferir y agregar ingresos en la asignación universal por hijo, en la tarjeta alimentar, en la ICE. Todo eso me parece, bueno, y después la negociación de la deuda me parece que la está haciendo con un sentido nacional, patriótico, no cipayo, como antes. Entonces, en esa orientación macro general, lo veo bien y la verdad que creo que fue un acierto para todos los que, sin ser fanáticos de ningún partido, ni militantes así políticos tradicionales, todos los que trabajamos por la victoria de Alberto, porque imagínate lo que hubiese sido esto con Macri. Digamos, yo no me quiero ni imaginar lo que hubiese sido esta pandemia con Macri. Hubiese sido terrible. Un tipo que hace todos los caprichos de los empresarios, que hubiese abierto la economía, las fábricas y las empresas se hubiesen abierto a la semana, la gente se hubiese contagiado rapidísimo. Hubiese sido Brasil. Entonces yo estoy muy, muy contento de que estemos en esta situación con un presidente razonable. Dicho esto,
que las medidas, insisto, de transferencia de ingresos son buenas, demuestran una voluntad política, pero en última instancia son tocar un botón, ¿no? Es decir, tocar un botón que cuesta mucho tocarlo, no estoy minimizando, cuesta mucho tocar un botón para que haya un bono a la UH o que esté la IFE, es una decisión política importante. Pero después hay cosas para las que hay que trabajar mucho, por ejemplo, la urbanización de los barrios, por ejemplo, la creación de comunidades agrícolas, por ejemplo, el desarrollo de una política para todos los pibitos y pibitas que están con problemas de adicciones, por ejemplo, la reinserción social de los presos, digamos, ¿no? Cuando salen los liberados, en esta situación o en la que sea, y así te puedo dar un montón de, bueno, por ejemplo, la creación de proyectos productivos de trabajo, ¿no? Perón decía, gobernar es crear trabajo, y Alberdi, que era el liberal que hizo la Constitución modelo que nosotros tenemos ahora, que era un liberal ilustrado, no como los liberales de ahora que son un desastre, decía, gobernar es poblar. Bueno, en esas cosas que son más difíciles, que requiere trabajo, que requiere método, que requiere sistematicidad, yo veo que hay déficit, que hay un déficit importante en el personal político y técnico que está desarrollando o que está pensando esas cosas, digamos, ¿no? Veo que hay ciertas actitudes burocráticas, que hay ciertas actitudes irresponsables, que no hay plan, digamos, ¿no? Que el plan es la contención. Entonces yo hago una valoración muy positiva de la sensibilidad y los aspectos macro y el rumbo que marca el presidente, pero hago una valoración bastante crítica sobre las formas de implementación y la falta de creatividad, si se quiere, para pensar una política de reactivación que saque a nuestro pueblo de la situación miserable, indigna en la que viven muchos, se entendió. Y bueno, esa es un poco mi reflexión. Esperate que te preguntaron leche, se entendió perfectamente, ¿verdad? ¿Cómo estás, Juan? A ver, hablabas de falta de creatividad. Si fueses ministro de Producción, de Economía, de Desarrollo, no sé, elegí el que vos quieras, ¿qué política en concreto crees que sería necesario implementar ahora? Y te agrego una cuestión adicional. ¿Vos te parece que frente a este escenario social que está viviendo la Argentina, tan magro, es necesario reactivar ya, no sé, la vida cotidiana de algunos sectores de la sociedad que tal vez no tienen ingresos para vivir o ingresos suficientes para vivir? Empiezo por la última y después voy a la primera. Yo creo que esto que vos decís depende fundamentalmente de una evaluación de cuál es el mal menor. Y yo confío en los sanitaristas, confío en los científicos, y no quiero hacer una evaluación desde lo que yo siento que sería mejor, porque tal vez lo que yo siento que sería mejor, por ansiedad, por una situación de ver la tristeza, termina siendo peor y generando peores escenarios. Entonces, en eso un poco hay que confiar, porque no puede tener cada uno su propio manual. Y la verdad es que si uno ve las curvas, ve la cantidad de muertos, de contagios, en nuestro país estamos infinitamente mejor que en otros países, como Brasil, donde se priorizó el tema económico, entre comillas, ¿no? Porque en general lo que se prioriza más son los intereses de las empresas. Bueno, está mucho peor. Entonces digo, en ese sentido creo que hay que confiar en el criterio científico y sanitario. Después, sobre las medidas, yo creo que hay una agenda que es muy evidente y que la marca el Papa Francisco, que es la agenda de tierra, techo y trabajo. Insisto, no puede ser que no tengamos una política para que todo el mundo pueda tener un lote con servicios y construirse su casa. Yo ayer creo que fui a la zona de Cañuelas y de San Vicente a visitar los comedores y merenderos y llevarles algunas donaciones que había conseguido. Y lo hago todas las semanas. Es un artículo del decreto que permite ir a colaborar en los comedores, y yo todas las semanas voy a los comedores y merenderos, que dicho sea de paso, nosotros nos encanta tener comedores y merenderos, gusta armar cooperativa de trabajo, digamos, pero es lo que se necesitaba. Entonces voy ahí, veo, y vas para Ezeiza, y vas para Cañuelas, y ves tierra por todos lados, incluso tierra improductiva. Y la gente no puede tener un lotecito de 7x15 para construirse. Una familia joven no puede tener un lotecito de 7x15. Comprarlo en un asentamiento, digamos, informal, vale 150 lucas, digamos, porque
Eso es una cosa que no se puede creer, digamos. No hay que ser un genio, no hay que ser un reactor nuclear. Hay Este que país agarrar la tiene, tierra, lo país tiembla, tiene 3 millones de kilómetros cuadrados. pero es lógico. Y sí. Ahora, y estamos hablando acá nomás, pensás un poco en las provincias, pensás un poco en una política de poblamiento de la maravilla que es nuestro país, donde todo el mundo podría vivir bien, sin hacinamiento, sin estar como viven en el conurbano los compañeros nuestros, que es una cosa que te da ganas de llorar, digamos, que te da ganas de llorar, que ya son 2, 3 generaciones hacinadas, que no tienen cloacas, que cuando abren la canilla, que si tienen canilla, ¿no? Cuando abren la canilla sale un agua horrible, eso no se puede permitir, es criminal. Ahora, ¿a nadie se les ocurrió hacer una cosa así? Sí, todo el mundo utilizó subterfugios, cosas raras, para decir, no, son tierras federales, son tierras de esto, son tierras de aquello, no se pueden dar. ¿no? Es así. Es así. Bueno, eso hay que saber lo que hay que tener coraje. Hay que tener coraje para decir, bueno, esto es una tierra pública, es una tierra que está abandonada, bueno, acá se empieza a hacer la obra. Y no hinchar tanto las guindas con los papelitos, con la burocracia y qué sé yo. A mí me pasa a hablar con funcionarios, ¿no? Y decir los nombres, que son buena gente, que tienen buen corazón y que me empiecen a dar explicaciones de que las cosas hay que hacerlas de determinada forma, que son cosas que nunca se hacen. No, de acuerdo a la ley. Acá había una señora que hacía eso. ¿Te acordás de Norma Kennedy? Sí. Norma Kennedy tomaba las tierras así y hacía casas para la gente, pero la metieron en cana después. Bueno, mira, no sé el caso, pero yo sé que yo soy abogado. Ya Y sé. existen un montón de recursos legales, como la guarda. Si vos tenés tierra que está ahí tirada, que está abandonada, y que va a haber una ocupación ahí, porque la gente en algún momento no entra más en la casa. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? La gente la va a ocupar. Hay La va a ocupar ocupaciones, mal. hay un montón de ocupaciones. Hay un montón. Hay 4.400, nosotros hicimos todo el reglamento, 4.490 barrios ocupados, barrios populares, donde viven 5 millones de argentinos. Ahora, si vos haces eso bien y planificadamente, bueno, la gente puede vivir bien. La gente puede vivir, además puede trabajar, puede hacer... Pero tenés que saltar, doctor, tenés que saltar la primera valla que es la ley, que como vos sabés mejor que nadie. Tenés que agarrar esas tierras, son federales, y decir, bueno, las vendo, las remato, las entrego, o hago una donación, ¿qué voy a hacer? Claro. Y bueno, pero no hay eso. Pero eso se puede hacer, son todas cosas que se han hecho en otros países. Hay un montón, a ver, ¿no? Aparte de las leyes, para que tenemos en Congreso, digamos, ¿no? Las leyes, hay que hacer una ley, Si se pueden usar las leyes actuales, que es lo que yo veo que se pueden usar las leyes actuales, porque las hay, se usan las leyes actuales. Entonces, ahí yo lo que veo, por ejemplo, en ese tema, o en el tema de la agricultura familiar, o de la reactivación de los pequeños pueblos, la cantidad de pueblitos que nosotros tenemos que están totalmente abandonados y que se podrían reactivar perfectamente. Ahora, esas cosas que ni se pueden discutir, Digamos, lo que se discute son la tasa de interés de esto, el impuestito de acá, el plancito de acá. Entonces, cuando vos querés discutir un proyecto de país que libere al 30-40% de los argentinos de estar condenados a vivir muy mal, aun si consiguen ingresos a través de los subsidios, de los programas, de lo que sea, consiguen buenos ingresos relativamente, que les permitan estar arriba de la línea de pobreza, van a seguir viviendo mal por la situación estructural que hay. Y eso, que no se puede discutir, que no haya gente pensando estratégicamente en eso y que esto se vaya profundizando cada año, me parece que expresa un fracaso, una degradación de la capacidad que tiene nuestra sociedad de crear creativamente respuestas a los problemas que nos pone la globalización o las tendencias, digamos, del mercado. Y yo creo que no voy a perder la esperanza, creo que eso puede cambiar y que hay un montón de gente que está pensando y que tiene capacidad para desarrollar estos programas, estas políticas que son más de fondo y que en algún momento nos van a dar más bola, digamos, no estoy convencido, en algún momento nos van a dar más bola. Vos sabés, Mauro, para la política a veces un problema no existe hasta que estalla. Entonces, por ejemplo, las cárceles no existen hasta que hay un motín. El problema de los presos no existe hasta que hay un cacerolazo. El problema del hambre no existe hasta que empiezan a haber imágenes de niños llorando por hambre o un saqueo. El problema de la tierra no existe hasta que hay una toma en el indoamericano. Lo que no se ve, no existe. Entonces, como tarde o temprano las cosas emergen, digamos, tarde o temprano la mierda sube,
lo que olvidaste, lo que dejaste ahí tirado en la periferia, vuelve a aparecer, bueno, en algún momento alguien va a tomar la batuta y va a pensar, digamos, ¿no? Y vamos a salir de esta política de contención sistemática. A mí me da mucha bronca cuando nos dicen, no, los movimientos sociales tienen un gran rol para contener. Pero yo no quiero contener a nadie, yo quiero transformar la realidad y que el pueblo sea feliz, que los pobres se liberen de la situación estructural en la que viven, que los compañeros que conozco hace tantos años y que siguen tratando de ganarse el mango en una cooperativa, en una feria, juntando cartones, bueno, puedan tener los mismos derechos que tiene cualquier otro laburante. Eso no es contener, eso es transformar. Y para transformar hay que laburar mucho, hay que tener mucho coraje, hay que tocar intereses y hay que pensar creativamente. Y en eso sí veo un déficit, no de Alberto, de la política en general, ¿no? Bueno, gracias Juan, te mando un abrazo, gracias por la nota. Un abrazo, Mauro.